Hola, en estos últimos días estuvimos medios desaparecidos porque estuvimos recorriendo un poquito Portugal, todo lo que es Lisboa, Aveiro, Cascais, muchos nombres que seguramente les suenan. Así que la idea de hacer este video es hacerles una comparativa y contarles un poquito y según nuestro punto de vista, qué es lo más lindo, qué nos pareció. ¿Cuál es el lugar más lindo para vivir según nuestro criterio y cuál cumple mejor algunos criterios para unas cosas que con respecto a otros? Así que hoy vamos a hacer la comparativa particularmente entre Lisboa, ciudad capital, y Porto. Comparación de ciudades entre Lisboa y Oporto. A mí me pareció que Lisboa era una ciudad mucho más capital, mucho más moderna, mucho más movida, con más tránsito, con más personas, con más edificios tanto de modernidad como de industriales, como de marcas mucho más fuertes. Así que a nivel comercial me pareció impactante y mucho más capital, mucho más ciudad. Sí, Porto, si bien es la segunda ciudad más grande de Lisboa y sigue siendo una ciudad bastante importante dentro de lo que es Portugal, es mucho más tranquila a comparación de Lisboa. O sea, hay caudal de personas, hay mucho turismo, pero es menor, es mucho más a menor escala, lo cual lo hace más tranquilo. En el caso de Lisboa, pues si lo comparamos con el tema del metro, vimos a un metro que era mucho más rápido en cuanto a velocidad de traslado de punto a punto, pero en cuanto a la estructura, tanto del vagones como tal, como de la estructura general del metro, más antigua, si lo comparamos con Porto. Sí, Porto es totalmente moderno y es súper silencioso. Y otra de las cosas que tiene el transporte público de diferente en estas dos ciudades es que en Lisboa tenés un pasaje que sale 1,65 euros para cualquier destino que vayas. Claro. Y acá en Porto, según las zonas en las que te mueves, el precio cambia de 1,30 a 1,70. Así como también algunas cosas de sistema, como por ejemplo los molinetes a la hora de ingresar el lugar donde presentas la tarjeta para poder ingresar, solamente está en la entrada. O sea, no tienes que estar en el transcurso del camino validándolo de nuevo si te llegas a cambiar de línea o de tren. Eso parece ser un detallito, de hecho es un detallito, pero es un detallito que también juega porque en Lisboa es como más práctico. Nada, te montaste y seguiste. En cambio que en Porto tienes que estar atento de que si te cambias de lugar, tienes que estar Tenés que haciendo una volver a validación. validar el ticket. Exacto. En cuanto a edificios, en cuanto a casas, yo sentía a Lisboa mucho más compactado, o sea, como que se aprovecharon más los espacios y se siente como más apretado en líneas generales en tanto casa como edificios, entonces es como mucho más lleno. Tanto en Porto, acá los edificios se ven mucho más clásicos, mucho más antiguos, incluso la mayoría de los edificios que nosotros vemos acá en la zona de Porto, algunos tienen algunas fachadas ya de vestigios de la época colonial, mientras que allá en Lisboa es todo mucho más moderno. En líneas generales se observa, es muy claro. Otra de las diferencias que notamos es el tema del clima, ¿no? En Lisboa es un calor mucho más húmedo, se podría decir, mucho más sofocante, y acá Sí. en Porto no, hace calor, pero siempre hay como una brisa que corre, o sea, es diferente el clima. Yo lo sentí muchísimo, en Lisboa me sofocaba el calor que hacía y acá y eran las mismas cantidades de grados, no es que hacía más calor Claro. allá que acá. Y acá nunca sentí eso que sentí en Lisboa. Es muy probable que eso esté pasando porque estamos cerca de una costa más abierta, mientras que Lisboa está más como si fuese una especie de bahía, entonces le dificulta un poco más el tema del movimiento del viento, ¿no? Y eso es otra de las diferencias, que si bien en Lisboa tienes vista al río y vista en algunos sectores al mar, no tienes como en Porto que tienes acceso al mar acá a nada, A nada. o sea, a Un estaciones de metro te metros. deja, claro. Exactamente. Entonces la accesibilidad al mar es mucho más fácil acá en Porto que en Lisboa, porque en Lisboa ya no es el metro el que te lleva al mar, sino directamente tienes que Un tomarte tren. un tren para ir a las afueras, a un sector que vamos a hablarle después, que se llama Cascais. Así que bueno, según nuestro punto de vista y nuestro gusto personal, por todas estas características que le dijimos y por cómo somos nosotros y lo que nos gusta, que si nos conoces un poco de vernos ya más o menos sabes que apuntamos más para todo lo que es más tranquilo, más calma, no tanto movimiento, seguimos prefiriendo Porto.
antes que Lisboa. Lisboa es hermoso, pero para vivir en este momento nosotros seguimos diciendo Porto fue nuestra mejor elección. Sí, sí, nos gustó mucho Lisboa para turismo. O sea, desde el punto de vista turístico estuvo hermoso, real, y tuvimos cosas muy, muy lindas, pero a nivel de vivir, Porto. Sí. Así que bueno, esperemos que les sirva esta información para aquellos que tienen dudas si Porto o Lisboa, Lisboa o Porto, dónde es mejor. La verdad es que en Lisboa en teoría hay más posibilidades de comercio, de trabajo, de toda una cantidad de cosas, pero a nivel de calidad de vida nosotros seguimos eligiendo más Porto. Así es. Así que bueno, si tenés alguna otro comentario acerca de Lisboa o de Porto, dejárnoslos en los comentarios para que también lo conozcamos y lo sepamos. Y bueno, estate atento que vamos a subir otros videos haciendo las comparativas de los otros lugares que les comentamos.